Buenos días, señoras y señores diputados. Comenzamos la Comisión No Permanente de Estudios sobre los daños causados y la valoración de los mismos a raíz de las inundaciones producidas en Extremadura durante los meses de marzo y abril de 2013. Primer punto, ruego al señor secretario que dé lectura al orden del día. Gracias, señor presidente. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Y punto número 2, conocimiento y análisis de las conclusiones presentadas por los grupos parlamentarios. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para continuar con la comisión, una vez que los grupos parlamentarios han presentado sus conclusiones, tal y como quedamos en la anterior comisión, que abrimos un plazo hasta el día... Sí. El acta de la reunión anterior se procede a aprobarla. ¿Hay algún inconveniente? Pues se aprueba. Y ahora ya pasamos al punto segundo, que es el análisis y las conclusiones presentadas por los grupos parlamentarios. Como saben sus señorías, se dio un plazo a través de un escrito firmado por esta presidencia hasta el día 28 de febrero para que se presentaran las conclusiones por los grupos parlamentarios. La agrupación de diputados, PESCRE, Izquierda Unida, Verde y el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura las han presentado, no así el Grupo Socialista. Entonces, vamos a abrir un turno de intervenciones de menor a mayor para que valoren o analicen las conclusiones. En principio vamos a dar un tiempo de 10 minutos y con una réplica para los demás grupos parlamentarios de 5. Y sin más dilación, doy la palabra al representante de la agrupación de diputados PESCRE, señor Benito. Perdón, ese soy yo. ¿Eres tú? Pues da recuerdos. Bueno, gracias, señor presidente. Como ya dijimos en la última sesión de esta comisión ha estado, yo creo que, viciada desde el momento en que los representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el delegado de Gobierno o la delegación de Gobierno no han comparecido en esta comisión. Es verdad, como comentaba antes de entrar en esta comisión, que se han mandado unos informes, pero no es lo mismo. No es lo mismo que alguien a quien se le pide comparecer mande un informe que no permite ningún tipo de pregunta, que no permite ningún tipo de discusión, que es de lo que se trata, y de cambio de pareceres, a que comparezca aquí y los grupos tengamos la oportunidad de preguntar cosas concretas, etcétera, etcétera. Por eso creemos que el resultado de un dictamen de esta comisión va a ser complicado. Yo quiero decir que el informe que mandó el Gobierno de Extremadura referido a la evaluación estadística sobre precipitaciones, el número total de hectáreas afectadas, los daños de infraestructuras y de cultivos, nos parece correctos. Nos parece que el Gobierno de Extremadura nos mandó un informe correcto donde estaban valorados los daños, incluso la situación, las estadísticas de precipitaciones producidas en la cuenca guadiana durante ese tiempo y en los últimos 20 años, o sea, todo correcto. Pero a nosotros nos falta saber cómo realmente se produjeron esos desembalses y si había habido algún problema. Incluso yo comentaba antes de entrar aquí, hubiera gustado preguntar, bueno, pues que el personal que estaba a cargo de esas presas, si estaba al 100%, si estaba al 70%, si estaba al 40%, en fin, y otra serie de preguntas que de alguna manera nos podía haber clarificado un poco por qué se producen esos desembalses que a nosotros nos siguen pareciendo inadecuados. Es decir, no vemos que esos desembalses producen al final unos daños que posiblemente se podrían haber evitado si se hubieran hecho las cosas de otra manera. Con lo cual, bueno, pues no tenemos mucho más que decir. Nos parece que hacer un dictamen va a ser complicado y, desde luego, no va a contestar a las intenciones con que se constituyó esta comisión, por lo menos en lo que a nosotros se refiere. Nosotros hacemos una recomendación aquí y es que, bueno, pues la mesa de esta comisión, o si fuera posible la mesa de la Asamblea, pues que mostrara de alguna manera su
su malestar ante la delegación del Gobierno y la Confederación Africana del Guadiana, porque estas personas que no tienen obligación, yo reconozco que no tienen obligación de asistir, pero que no es malo como empresas públicas que son, como organismos, perdón, no empresas públicas, organismos públicos que son, no estaría mal que comparecieran y que ante los ciudadanos y los representantes ciudadanos que somos nosotros, pues dieran las explicaciones y que no que se limiten a mandar un informe que, por muy bien hecho que está, de ninguna manera puede suplir lo que es una comparecencia en comisión, porque es para eso suprimimos las comisiones y que cada uno de los comparecientes mande informes aquí y ya está, y así ya no perdemos mucho menos tiempo. Es decir, yo creo que aquí, porque antes de que la gente comparezca, insisto en que me gustaría que viene a la mesa de esta comisión o la mesa de la Asamblea, si fuera posible, pues manifestara su malestar, porque yo creo que estas personas que representan a organismos públicos, a pesar de que no tienen obligación de comparecer, deberían hacerlo, porque creo que los ciudadanos debemos saber qué es lo que pasó en esos días. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Seguidamente, para replicar, tienen la palabra los demás grupos de menor a mayor a la intervención del señor Benito. Tiene la palabra el señor Escobar. Con su permiso. Compartimos las quejas y los lamentos del señor Benito, que la no comparecencia de altos representantes de la Confederación pues nos ha privado de poder saber con más fundamento qué es lo que ocurrió. Y, desde luego, yo me sumo a la propuesta que hace el señor Benito de que desde la mesa se envíe una carta de queja o de desacuerdo, o expresando el malestar de esta comisión por la no comparecencia, que si políticamente no era reclamable, quizá éticamente sí, porque son los que más saben del asunto. O sea que yo me sumo, para que esta comisión no acabe en vacío, yo me sumo a la petición que hace el señor Benito de enviar una carta expresando nuestro desacuerdo, nuestro rechazo, nuestro malestar, en fin, en los términos que se acuerde, a los funcionarios que no dependen de la Administración autonómica y cuya comparecencia hubiera sido interesante. Además, yo propongo que los demás miembros de la comisión conocen las conclusiones de Izquierda Unida, en las que constatamos pues lo de las ausencias, las circunstancias climatológicas que se dieron en esos días, la concurrencia de circunstancias extraordinarias o por lo menos infrecuentes, y luego hacemos una conclusión relativamente, no sé si dura o blanda, pero en fin, en el que decimos que podrían haberse producido desembalses de forma inadecuada, mal secuenciados y habrían sido desembalses temerarios, frutos de una precipitación y de unas decisiones tardías en las que se asumieron un porcentaje de riesgo por encima de lo razonable. Nosotros creemos que esa es la conclusión, que es difícil estar en desacuerdo, y yo propondría a esta comisión, para que llegue a alguna conclusión, añadir a estas conclusiones que propone Izquierda Unida, que son muy breves, apenas tienen folio y medio, las acciones recomendadas que se extraen de las conclusiones del Partido Popular. El punto 4 de su... Yo añadiría a las conclusiones que redactó Izquierda Unida acciones recomendadas para que en el futuro minimizar daños, en fin, tal como están. Incluso añadiendo una más a las 5 propuestas que hacen, que sería incorporar a la Junta de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana un representante de la Administración autonómica para facilitar la coordinación, el intercambio de información, etcétera, etcétera. Me dirijo directamente a los... Ustedes en el punto 4 de sus conclusiones tienen puesto: al Grupo Parlamentario Popular es el pleno conocedor de estas cosas y para el futuro tal y cual. Revisar las estrategias de resguardos de los embalses a fin de adecuar las existentes a circunstancias climatológicas excepcionales. Analizar y actualizar la valoración de la minación asumibles por el caudal del río Guadiana por cada uno de los embalses. Tomar como referencia, estoy leyendo la suya, añadirle una más. Incorporar a la Junta de Explotación de la CHG un representante de la Administración autonómica a efectos de intercambio de información, coordinación, etcétera, etcétera. Y yo propondría que la comisión envíe la carta, como se ha dicho, y a las conclusiones de Izquierda Unida le añada lo de acciones recomendadas del Grupo Popular. ¿Ha terminado, señor diputado? Sí, perdón, he terminado. Bueno, pues seguidamente tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, señor Sánchez Duque. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los distintos grupos parlamentarios pues el trabajo y la dedicación y el tiempo que han tenido que dedicar pues a esta comisión que se creó
a instancias o a petición del Grupo de Izquierda Unida. También tengo que decir, pues lamentar que el primer partido de la oposición no está presente aquí hoy, no ha presentado conclusiones. Todos me entienden que me refiero al Grupo Socialista y, por tanto, yo creo que queda claro y queda patente que no le interesaba estudiar los daños causados y la valoración de los mismos, que era el objetivo de esta comisión. Simplemente interesaba ese desgaste político, ese daño político, y no interesaba realmente lo que todos queríamos pretender o llegar a una conclusión: cómo y de qué manera podíamos evitar que en Extremadura se produjeran catástrofes de estas características como sucedieron en el año 2013. Sí me gustaría también que eso quedara constancia, lamentar la actitud que ha tenido el Grupo Socialista en cuanto a la representación y en cuanto al trabajo que le ha podido dedicar a esta comisión. Pero bueno, si hay algunos que quieren hacer la política en los medios de comunicación y otros a lo mejor nos interesa trabajar por y para los intereses de Extremadura y de sus ciudadanos. Por otra parte, agradecer al Grupo de Prescres, al señor Benito Pita, pues haber reconocido efectivamente que los informes recibidos por parte del Gobierno de Extremadura son correctos, es decir, las valoraciones que se han hecho han constatado los daños y la valoración de los mismos. Yo creo que también es de agradecer pues, que también se reconozca ese esfuerzo que hizo el Gobierno por primera vez en la historia de Extremadura. Hechos que han ocurrido en épocas anteriores, no hubo un Gobierno que actuara con la misma agilidad y con la misma eficacia y con un montante económico de manera importante pues para cubrir todas esas pérdidas que pudieron sufrir los afectados. En cuanto a la polémica, a lo mejor por llamarle polémica entre comillas, de las comparecencias del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o el delegado del Gobierno, admiten, efectivamente, también es de reconocer y de agradecer que admiten que no es competencia, no tienen por qué, la ley le ampara el tener que venir a comparecer a la Asamblea de Extremadura ante esta comisión. Se puede calificar como se quiera. Izquierda Unida ha dicho que pues no es ético que no vengan, ¿no? Creo que he leído en su informe. Pero yo la conclusión que saco, que nos han mandado los informes correctos, aunque me puedan contestar, nos mandan los informes y nos los leemos y no hace falta que estemos aquí. Yo creo que efectivamente es importante que nos manden los informes, que los leamos, que los analicemos, que los estudiamos y que debatamos aquí en la Asamblea. No es óbice ni es incompatible el que no vengan para que nosotros no podamos debatir pues, los informes que cada organismo o a petición de esta comisión se le ha pedido. Es decir, yo creo que los informes han llegado por parte de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por tanto, yo creo que ha sido pues, un motivo de estudio correcto para que nosotros también podamos sacar las conclusiones, porque como sabíamos que se había reunido la Junta de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el día 18 o el 20, la decisión que se había tomado de desembalsar 4 hectómetros cúbicos o no desembalsar, los criterios que allí, por todos representados, incluso las comunidades de regantes, unos estaban a favor y otros en contra, previo a las inundaciones. Todo eso lo sabemos y tenemos un informe, gracias a esos informes que nos han enviado, ¿no? Por tanto, yo creo que yo estoy de acuerdo que creo que los desembalses, no estoy de acuerdo más o menos con ustedes, ¿no? En que yo creo que es lo que discrepamos, yo creo que a nuestro juicio fue un desembalse adecuado. Es decir, yo creo que incluso los desembalses que se hicieron evitaron catástrofes mayores. Hubo que tomar responsabilidades y decisiones en muy poco tiempo, con unas condiciones adversas y climatológicas que no se habían dado en la historia de Extremadura. Y lo hemos visto a lo largo del estudio de las comisiones. Es decir, las precipitaciones que sucedieron durante el mes de marzo, los litros de agua que cayeron durante esos días, en los registros que tenemos no eran normales. Yo lo decía antes a los medios de comunicación. Si teníamos una media de 40 litros por metro cuadrado durante el mes de marzo, llegaron a caer hasta 135 litros en alguna zona, hasta 175 litros en otra zona. Es decir, si los días de lluvia en el mes de marzo eran de 8 o 10 días de media durante 20 o 30 años que tenemos los registros,
El año 2013 fueron de 20 días. Por tanto, seamos un poco, y yo quiero que traslademos ese sentido común. Es decir, es muy fácil verlo desde aquí, pero desde las personas que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones de lo que hay que hacer para causar el menor daño posible, sabiendo que había que desembalsar agua, las precipitaciones que estaban cayendo, ríos o afluentes del río Guadiana, como el Gébora, y otros que no tienen regulación propia. Era muy difícil en esos días tomar esas decisiones. Y por eso digo, insisto, creo que tenemos todos que felicitar y agradecer la labor y el trabajo que hicieron los técnicos de la Confederación, la delegación del Gobierno, 112, los voluntarios, Cruz Roja, todo el mundo en esos días creo que actuó correctamente. Y, por tanto, yo creo que ahí esa es una de las conclusiones que teníamos que estar todos de acuerdo para llevar a buen término el fin de esta comisión. Insisto, el objetivo de la comisión era estudiar los daños causados. Creo que los tenemos, señor se diputado, han estudiado. Disculpe, creo que, y lo han hecho los demás portavoces, están prácticamente defendiendo o explicando sus conclusiones. En principio, le habíamos establecido que era cada uno hacía su exposición de sus conclusiones y los demás la contestaban, pero si ustedes, si están todos de acuerdo y lo entienden así, podemos continuar perfectamente. Luego, si quiere usted, presidente, y es usted tan amable, pues otro turno, ¿no? Más o menos, y bueno, yo creo que tampoco seamos flexibles en esto de los tiempos, ¿no? Y por ir terminando, pues por hacer lo mismo que han hecho mis compañeros de Izquierda Unida en el Prescre, pues decirle un poco la cuestión de lo que es nuestra posición que tenemos, ¿no? Y cuáles son luego nuestras valoraciones y nuestras acciones recomendadas. Es decir, yo creo que se puede llegar a buen término y nosotros la propuesta que hacemos, porque el portavoz de Izquierda Unida ha sido muy hábil, es decir, acéptenme ustedes cuáles son mis conclusiones. Y claro, sabe mucho, ya tiene muchos tiros pegados, porque además tiene que tocar tantos temas y tiene que debatir con tantos políticos. Es decir, dice, y unamos las acciones recomendadas. Eso es lo que ha querido llegar el Grupo Popular. Es decir, ¿cuál era el objetivo de esta comisión? Y por eso soy tan reiterativo en esto. Estudiar los daños causados, la valoración de los mismos e intentar, que eso lo hemos debatido, que no se vuelva a producir en nuestra comunidad autónoma una catástrofe como la que se produjo en el 2013 a últimos de marzo y primeros de abril. Yo creo que ese tendría que ser más el objetivo. Centrémonos más, a lo mejor, en qué acciones, que nosotros lo hemos puesto en el punto cuarto, las acciones que hemos recomendado, que le podemos decir, independientemente que ustedes quieran mandarle una carta de malestar, de protesta al presidente de la Confederación, al delegado del Gobierno por no venir a comparecer, pero también enviémosle las acciones que nosotros pensamos de esta comisión que pueden valer y pueden servir para que no se vuelva a producir este tipo de daños, que nosotros sí las tenemos plasmadas en un documento, ¿no? Por tanto, la habilidad es decir, seríamos incoherentes, señor Escobar, si nosotros admitiéramos, cuando más o menos nosotros sí pensamos que ha habido unos desembalses correctos por la situación analizada previamente, por la situación, como he explicado antes, que se estaba produciendo en ese tiempo, ¿no? Tener que unir a sus conclusiones las acciones recomendadas que presenta el Grupo Popular. Yo creo que, si a ustedes les parece, y yo termino, tenemos la voluntad elevada a lo que ustedes quieran, la voluntad de retirar o dejar encima de la mesa, como ustedes quieran llamar, estas conclusiones, no votarlas, y que lleguemos los grupos políticos que estamos participando en esta comisión a un dictamen consensuado. Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que en beneficio de tener claro cuáles son los datos, cuáles han sido las valoraciones, cuáles han sido las causas, los motivos, y sacar unas conclusiones conjuntamente. Un dictamen por los tres grupos, independientemente que luego se eleve a pleno, lo traigamos a otra comisión. Pero yo creo que lo más correcto es pues que los tres pudiéramos hablar, los portavoces, los tres grupos parlamentarios, y no someter a ninguna votación ahora pues las conclusiones de los tres, para que pudiéramos tener un periodo de que, hombre, yo creo que va a ser cuestión de literatura, de frases. Podemos admitir, bueno, pues que se mande una carta, ¿qué tal? Admítanme ustedes, si quieren, que también le enviemos en positivo qué valoraciones tenemos nosotros, qué acciones recomendamos para evitar esas precipitaciones, o evitar, esas causas. Si ustedes lo admiten, hay total voluntad para dejarlo encima de la mesa, como le corresponda a la mesa, no sé lo que hay que hacer, pero para que lleguemos a un consenso y que hagamos un dictamen final consensuado por los tres grupos. Yo creo que podemos llegar. Voluntad hay, generosidad hay, y lo que ustedes quieran, pues lo quedamos ahí.
Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Para dar cumplimiento al reglamento, antes de dar la palabra a los demás portavoces, las dos fórmulas que hay es o retirarla, si usted por unanimidad la retira, o votarla, o que se vote en contra. Son las dos fórmulas que tiene habilitada el reglamento. Entonces ahora ya les doy las tres en contra. O retirarla, si están todos de acuerdo, retirarla. Pues, perdón, ¿quieren hacer un receso de 5 minutos? ¿Se ponen de acuerdo? Pues hacemos un receso de 5 minutos.
Gracias, señoría. Vamos a continuar para que manifiesten si es que han llegado a un acuerdo los grupos parlamentarios y los portavoces. Tiene la palabra el señor Benedito Pita. Creo que hemos llegado a un acuerdo de retirar los dictámenes que hemos hecho vuestros grupos y ver si de aquí a la próxima reunión que se constituya de esta comisión podemos llegar a un acuerdo, aunque la cosa está complicadilla. Sí. Gracias, señor diputado. Vamos a intentar que la comisión llegue a algunas conclusiones sin someter a votación en este momento, porque, claro, quedarían rechazadas muchas conclusiones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer otras consultas y vamos a hacer un último intento de llegar a unas conclusiones comunes. Muchas gracias, señor Escobar. Tiene la palabra el señor Sánchez Duque. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Yo creo que compartí las reflexiones de mis compañeros de los portavoces de los diferentes grupos. Creo que la decisión es quedarlo encima de la mesa, retirar estas conclusiones, pues siempre con ese ánimo y con esa generosidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que hoy por hoy los ciudadanos es lo que nos están exigiendo en estos temas y mucho más. Y por qué no en esto, creo, mirar hacia adelante e intentar llegar a un acuerdo para presentar un dictamen conjuntamente entre los tres. Yo tengo esperanza, tengo confianza y apelo al PRESCRE y a Izquierda Unida, pues que yo creo que con el ámbito ese que le caracteriza de generosidad y de voluntad política, creo que se puede llegar a un acuerdo, no costándonos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momento. Sería conveniente que nos fijáramos una fecha, los portavoces. Sí. ¿Les parece a los señores portavoces del grupo parlamentario que pongamos como tiempo prudencial a último de mes? ¿Hay tiempo suficiente para que busquen el consenso? Fecha límite, último mes, para que presenten a la comisión, a la mesa de la comisión, las conclusiones ya consensuadas. Si nada más, se levanta la sesión.